Buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Alfredo, voy a ser el presentador de esta noche. Estoy muy emocionado porque las dos charlas que tenemos el día de hoy son súper interesantes y les agradeceríamos si tal vez por aprecio a nuestros charlistas si pueden ocupar las mesas del frente como para sentirnos más aquí entre amigos. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, quisiera agradecerle a ustedes que vinieron hoy a sacar el tiempo para estar acá y también al equipo de organización de Telescope, a Mariano, a Sebas, a Andreas y bueno, también al equipo aquí en London Room por ofrecernos este espacio. Y bueno, para empezar, vamos a empezar con la primera charlista. Ella se desempeña como Cloud Solutions Architect en Microsoft y durante sus 5 años de experiencia en Microsoft ha vivido todo el recorrido de la evolución de las aplicaciones en cloud. Entonces ha podido responder preguntas como por ejemplo, ¿qué tiene que hacer un desarrollador para modernizar sus aplicaciones? Entonces, para responder esta pregunta y saber por qué todo el mundo está hablando de esto, los dejo con Diana Borges. Un aplauso para Diana. Muchas gracias a todos. Voy a poner acá la presentación. Vamos a ver. Listo. Bueno, voy a ver, listo. Bueno, vamos a empezar ahora sí. La primera vez que hablo con micrófono, entonces si grito mucho me avisan. Pero la idea es que hoy vamos a hablar sobre los mitos que existen al migrar aplicaciones a la nube y qué hacemos como desarrolladores o como empresa para poder comenzar en este recorrido, ¿verdad? Yo trabajo en Microsoft, ¿verdad? Entonces yo les voy a hablar hoy de Azure y de los productos que Azure tiene, pero AWS y GCP, que son las nubes más grandes, siempre van a tener productos muy similares y ustedes van a poder ver que los conceptos que vamos a discutir hoy se traslapan con lo que ellos hacen. Somos competidores, precios, productos, formas de hacer las cosas son muy parecidas, ¿verdad? Por eso es que competimos. Entonces, vamos a comenzar a ver. Cualquier pregunta que tengan, pues igual va a haber una sesión de preguntas al final, entonces anótenla por ahí y lo miramos. Entonces yo quiero conocer un poquito de ustedes primero, entonces quiero que levanten las manos los que se dedican a desarrollar en sus equipos, por ejemplo. ¿Alguien se dedica a desarrollar? Súper. Y a ver, alguien que se dedique a hacer SRE, como que haga deployments, perfecto. ¿Quién se dedica a ser manager? ¿Hay alguien acá? Product manager o manager, ajá, que maneja equipos. ¿Hay algún otro arquitecto? No soy la única por acá. Listo, bueno, podemos haber arquitectos de otro tipo de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, como ya les dije y como les contó Alfredo, yo tengo 2 años de experiencia en Cloud Solution Architect, antes era Support Engineer, y increíblemente lo más difícil de pasar a ser Cloud Solution Architect es entender las necesidades del negocio del cliente, ¿verdad? Entender qué es lo que realmente necesitan y cómo voy yo a realmente entregar un producto que les sirva a ellos. Es por eso que hoy vamos a hablar de Azure, ¿verdad? Pero nuevamente, no importa. Vamos a responder estas preguntas durante la presentación. Entonces la primera es, ¿por qué mover aplicaciones a la nube? ¿Qué hace que un cliente o que una persona busque la nube, verdad? Segundo es, ¿qué debo considerar cuando muevo una aplicación a la nube? Entonces, como desarrollador, ¿qué pasos debo hacer yo para eventualmente llegar a ese punto? Y el tercero es, ¿qué herramientas y capacidades me da la nube para modernizar? Entonces vamos a hablar de herramientas que se pueden usar para sus aplicaciones y que los van a ayudar a modernizarlas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más normal?
tenemos on-prem, el sistema on-prem, ¿verdad? Donde tenemos nuestras aplicaciones en un Windows Server o un Linux Server, ¿verdad? Que tiene IIS instalado. ¿Y qué pasó? ¡Boom! Un día el servidor se fue y le dio un blue screen of the dead. Y se demoraron 6 horas en recuperar producción. ¿Sí? Llegan los clientes a decir como, esto no me puede volver a pasar. ¿Qué puedo hacer en la nube para que esto no vuelva a pasar? O tenemos un cliente con un data center muy grande en sus instalaciones, pagan luz, pagan todo lo que es mantenimiento, deben pagar seguridad física, ¿verdad? Parte de la seguridad de los data centers es que nadie se meta al data center y dañe un equipo. ¿Y qué pasó? Se les incendió el data center. Hay clientes que llegan con esos casos, ¿verdad? O sea, se les incendia y adiós producción, adiós todo lo que tenían. Entonces, yo sé que estos son los ejemplos más exagerados, pero son ejemplos muy reales de por qué los clientes buscan la nube y que buscan optimizar en la nube, ¿verdad? Para los que no han visto nunca esto, estos son los modelos que venden todas las nubes, básicamente. El primer modelo es una infraestructura como servicio, o Infrastructure as a Service, IaaS. Es básicamente servidores en la nube. Entonces, les decimos, ok, usted necesita 2 CPUs, 8 GB de RAM, se le tiene, ¿verdad? Ponga su servidor en la nube, no necesita pagar pues, por la máquina física, ¿verdad? Paga como una renta y está el sistema operativo disponible para ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Parchar el sistema operativo, ¿verdad? Manejar la máquina como si fuera una máquina de ustedes. Nosotros no vamos a encargarnos de la información de esa máquina, son ustedes los encargados de esa máquina. Hay un servicio un poco más moderno que se llama Platform as a Service, donde ustedes ya ni siquiera ven el sistema operativo, eso ya se volvió cosa del pasado y ya usan nada más la plataforma para hacer lo que realmente hacen. Entonces, para los desarrolladores, pongo mi código ahí. Sí, que atrás hay máquinas, sí, pero todas esas las manejamos nosotros. Parchado, nosotros. Ustedes no se tienen que preocupar por eso. Entonces, son servicios muy atractivos en la nube, pero tienen la desventaja de que son servicios públicos por default. Entonces, si ustedes ponen una aplicación en la nube, por favor acuérdense siempre que va a ser pública, o sea, va a haber un riesgo ahí de entrada. Y estos no vamos a hablar mucho, pero son software as a service, como más común, Office 365, ¿verdad? Ustedes les entregamos un software, ustedes lo usan y no tienen que preguntarse ni siquiera dónde está eso hosteado. Entonces, ¿qué es lo más común que tenemos en Infrastructure as a Service? Cuando un cliente dice, bueno, se me quemó el data center, pero a mí me gustan mis máquinas. Yo no quiero que mis máquinas se vayan, a mí me gusta manejar mis máquinas. Migremos la aplicación a una máquina en Azure, ¿verdad? Una virtual machine, pongo una máquina en Azure, funciona exactamente igual a como están funcionando on-prem y uno ya empieza, cliente, pero usted no ha pensado en que existen soluciones de plataforma como servicio que los puede llevar a que sus desarrolladores no tengan que preocuparse, o su equipo de infraestructura no tenga que preocuparse de parchar máquinas, de ver qué hace con esas máquinas, sino ya solo tener la aplicación expuesta y que ellos se encarguen de desarrollar qué es lo que realmente hacen. Entonces vamos a jugar. Eso es una virtual machine en Azure, un size que es un estándar, no es como para producción, pero sí es como para hacer una buena prueba, sin que se me trabe la máquina, 2 CPUs, 8 GB de RAM. En West US la región cambia los precios de las máquinas. Linux, ¿ok? ¿Cuánto creen que vale una máquina de esas al mes? ¿Cómo? $15 al mes. ¿Alguien tiene otro guess? $5 al mes. Ok. Bueno, ya quisieran que eso valiera una máquina. Una máquina de estas vale $82 al mes. ¿Listo? Solo por tenerla ahí encendida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿verdad? ¿Cuánto vale un app service al mes? Pónganle. ¿Cuánto? 10. ¿100? Ok. Un app service vale $69 al mes. Si se dan cuenta, la diferencia de precios no es mucha, ¿verdad? Claro, esa máquina tiene más capacidad. Acá estamos hablando de un core y 1.75 de RAM, pero solo tiene que correr la aplicación. Ese servidor tiene que encargarse del sistema operativo, ¿verdad?
Entonces, la diferencia de precio no es mucha, pero para el cliente sí lo es, o para una persona que tiene una empresa sí lo es, porque ya no tiene que manejar esa máquina, se olvidaron de la máquina, los procesos administrativos de esa máquina, adiosito, ya a nadie le interesa. Entonces, no solo le ahorra en términos de cuánto pago por mes por infraestructura, digamos, por sostener ese servicio, sino en luz, en mi personal, ¿verdad? En lo que tengo que hacer con esa máquina. Entonces, claro, llega esta persona, el directivo, y dice, este es el negocio, yo tengo que moverme a la nube, ustedes verán los técnicos de qué se encargan de hacer para que eso esté allá. Y empieza Cristo a padecer, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué vamos a hacer para mover esa aplicación? ¿Qué tienen que hacer los desarrolladores? Entonces, ya les dije, los usuarios van a entrar por el internet a ese app service, por default, ¿cierto? Hay otras arquitecturas. Los developers se preguntan, bueno, ¿qué tanto debo cambiar el código, verdad? Yo ya tengo mi aplicación funcionando, ¿cuánto me va a tomar cambiar ese código? ¿Cómo voy a subir yo ese código allá? ¿Verdad? Esto es una caja negra ahorita para nosotros. ¿Cuánto me toca generar nuevos cambios y cómo impacta al usuario final? O sea, si yo tengo una aplicación en producción, ¿cómo voy a hacer yo cambios ahí? Y está, obviamente, el área de seguridad. ¿Alguien trabaja en seguridad acá? ¿No? Bueno. Para los de seguridad esto es muy importante porque es, ok, si esa aplicación además tiene una base de datos de backend, ¿cómo voy a asegurarme yo que voy a proteger la información que está ahí, verdad? ¿Cómo voy a asegurarme de que no entren por el internet, me hagan un SQL injection, que es uno de los ataques más comunes en las aplicaciones web, y me dañen toda la información o se roben la información que está en la base de datos, ¿verdad? ¿Y cómo protejo yo a los usuarios que no me roben las identidades? Entonces son preguntas muy comunes cuando empezamos acá. ¿Qué sucede? Los app services están hechos para lenguajes modernos en la nube, ¿verdad? Estos son los lenguajes que se soportan por default. Si ustedes tienen una aplicación en eso, migrar va a ser una delicia porque van a poner su aplicación, le ponen clic, se hace deploy en Azure y ahí está lista para ustedes. El rework no es mucho, o sea, no van a tener que cambiar muchas cosas. Hay tools de assessment que les permiten ver qué frameworks tienen que están outdated. Entonces, algún framework que no se soporte, que digamos está funcionando bien para ustedes, pero no se soporte en ese app service, los assessments son gratis y les dicen que deben cambiar. Si tienen algún port binding o protocolos que deban mirar o que deban tener en cuenta, también les dice, esto es lo que deben hacer para cambiar eso. Y pues obviamente cosas como certificados y pues que se necesitan para que esa aplicación sea completamente funcional en la nube, ¿verdad? Estos son los lenguajes para aplicaciones normales, pero también soportamos aplicaciones estáticas, ¿verdad? Entonces, frameworks como, no sé, como, bueno, no se me ocurre en este momento, Angular, por ejemplo, se soportan en ese tipo de aplicaciones. ¿Cómo publico yo mi código? Visual Studio Code, ¿verdad? Un poco caro, pero se puede, ¿verdad? Right click, publish, y les hace crear el app service y ya está. No hay que hacer absolutamente nada más. También está en Visual Studio Code, ¿verdad? Gratis. Hay un plugin de Azure y supongo que también hay un plugin de AWS que no he probado. Le hacen clic ahí, ya está en la nube. Y cuando crean este es el portal de Azure, por si nunca lo habían visto, cuando crean una web app o una app service, como le estamos llamando, pueden unirlo a sus GitHubs, a sus cuentas, y pueden hacer deployment de pipelines desde ahí. Entonces, si ustedes ya tienen un CI/CD, un pipeline de verdad ya hecho, pueden hacer deployment de ese pipeline fácilmente. Entonces, si se dan cuenta, fácil, digamos, no hay mucho rework. Si tienen una aplicación legacy, sí, ahí ya empezamos como con más consideraciones, pero para aplicaciones más modernas no van a tener ningún problema. Y lo último es que cuando ustedes ya tienen el app service en la nube, por default pueden crear lo que se llaman slots, que es que pueden tener una copia de producción y una copia de staging. Digamos, ustedes quieren hacer un cambio y quieren probar cómo se ve ese cambio en los usuarios. Lo prueban con staging, mandan el 10% del tráfico, y eso es un botón, digamos, no tienen que hacer absolutamente nada, el app service lo hace por default. Mandan 10% de tráfico al staging, prueban qué hacen esos usuarios,
se dan cuenta de que sí funciona, mandan todo el tráfico a staging y se vuelve production. Entonces, el app service ya está listo para que ustedes hagan como deployment slots, para que prueben código, para que cambien cosas que deben cambiar y para que no afecten necesariamente los usuarios de producción si no quieren, ¿verdad? Ese 90% del tráfico se va a repartir. Listo, ahora vamos a hablar un poco, bueno, esto es como ya se ve un poco más la arquitectura. La base de datos queda on-prem, ¿verdad? No estamos hablando de migrar la base de datos. Entonces el Azure Relay se va a encargar de comunicarse con la base de datos y enviar esa información a la nube. Entonces la comunicación con la base de datos tampoco es un problema. Ustedes pensarán, sí, pero mi base de datos, entonces me toca migrar, tan chistosos, ¿verdad? No. Pueden dejarla ahí, pueden usar el Azure Relay y pueden acceder a la base de datos tal como lo estaban haciendo. No hay cambio en el código en ese momento tampoco. Claro, ahora yo le digo a mis clientes, hay clientes que se emocionan mucho cuando ven estas cosas porque son muy baratas, pero siempre tenemos que pensar en la seguridad. ¿Y qué es lo primero que hay en una aplicación que se accede por el internet? Un Web Application Firewall, ¿verdad? Es importante tener un Web Application Firewall enfrente de la aplicación para que cuando un atacante llegue a la aplicación no vaya a poder infiltrarse, no vaya a poder hacer HTTP requests, redirects, ¿verdad? No vaya a poder hacer SQL injections de los que habíamos hablado. Entonces hay otro componente en Azure que permite hacer eso fácilmente. Claro, es adicional, es aparte, pero les permite hacer además balanceo. Entonces si tienen varias aplicaciones, se puede usar solo uno de esos para que accedan las diferentes aplicaciones que tienen. Ahora hablemos un poquito de identidad. ¿Alguien ha usado alguna vez Azure Active Directory? ¿No? Zach, gracias, que trabaja en Microsoft. El experto en Azure Active Directory. Ahora se llama Microsoft Entra, por eso lo pongo ahí. Pero básicamente Azure Active Directory es un proveedor de identidad. Pensemos que, y si ustedes piensen en sus aplicaciones, y si ustedes están manejando los usuarios, están poniéndolos en una base de datos, están manejando las contraseñas, están manejando cómo esos tokens se generan y se manejan dentro de la aplicación, están desmodernizados completamente, ¿verdad? A menos de que ustedes tengan un negocio de proveedores de identidad, ustedes no deberían por qué estar manejando la identidad en su aplicación. Y mucho menos poniendo esas identidades en una base de datos, porque ustedes saben que van a tener que proteger esa base de datos y si alguien le roba las identidades, adiós a todos sus clientes, ¿verdad? Azure Active Directory o Microsoft Entra ahora, es un proveedor de identidad. Básicamente allá suben sus identidades, se registran sus usuarios y al App Service o a su aplicación se le quita la responsabilidad de manejar los tokens, los bearer tokens, los tokens de autenticación y de autorización hacia la aplicación. Con el App Service es súper fácil, ustedes solo lo hacen clic, Identity Provider, Microsoft Azure y ahí Microsoft Azure Active Directory y ahí acabó. No tienen que hacer cambio de código, nada, porque el App Service ya tiene los módulos de autenticación funcionando enfrente de su aplicación si así los quisieran usar, ¿verdad? Entonces es muy, muy útil cuando se trata de proteger al usuario. Pueden poner cosas como MFA, doble factor de autenticación, que sus usuarios que protejan un poco, tal vez usuarios nada más administrativos o todos los usuarios si quisieran. Pueden poner restricción de zona, que solo puedan entrar mis usuarios de Estados Unidos a estas páginas. Entonces es muy útil para proteger los usuarios. Pero el Azure Active Directory no solo funciona como proveedor de identidad para los app services. Si el cliente se quiere crear en su data center que potencialmente se puede incendiar, lo puede hacer. Y hay librerías de autenticación que usan Active Directory, ¿verdad? Y están en todos los lenguajes que hemos mostrado anteriormente, ¿verdad? Los más modernos. Este es de Angular, pero entonces ustedes pueden buscar como cuál es el código e implementar ese código para que reciba el token, leer el token, ¿verdad? Y que Active Directory maneje sus usuarios. Entonces, si quisieran buscar solo en cambiar de proveedor de identidad, de dejar de poner usuarios en máquinas de SQL y ya como tener un proveedor moderno,
Azure Active Directory sin necesidad de toda esa arquitectura que les mostré, puede funcionar para eso. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y lo último y muy interesante es este servicio que se llama API Management, que de hecho no solo funciona con App Service, pero se integra muy bien, sino también con sus APIs, donde pueden hacer diferentes cosas para modernizar sus APIs. Entonces pueden hacer transformación de la respuesta de HTTPS. Por ejemplo, si ustedes quisieran que no se viera el URL donde está hosteada su aplicación, o que no se vea el nombre de la máquina donde está hosteado, que no se vean los puertos, pueden hacer transformación de HTTPS para que alguien que haga F5 en la máquina no pueda ver los developer tools, ¿verdad? Para ver de dónde viene ese request. Entonces pueden, digamos, ocultar la información que quieran ocultar. Pueden hacer trolling. Entonces, si alguien está intentando hacer un DDoS attack, no lo va a lograr porque pueden decir como yo solo acepto tantos requests por cierta cantidad de tiempo y ya, ¿verdad? Hay manejos de suscripciones con cuota, entonces para los clientes que necesitan monetizar un API es muy útil porque cada suscripción va a ser diferente y van a poder hacer cuentas de cuántos requests se hacen por suscripción, pueden hacer throttle por suscripción y así, digamos, permitirle más requests a un cliente que es pago en comparación a un cliente que no es pago. Y podemos hacer verificación de tokens de autenticación. Entonces, por ejemplo, si tienes a Microsoft Entra o Azure AD, puedes verificar que tu token sea válido y correcto. Entonces, también es como parte de la seguridad. Nuevamente, API Management no solo se maneja para aplicaciones en la nube, sino también lo podrían usar para una aplicación hosteada en un servidor on-prem, no hay problema, o en otra nube también, si así lo quisieran. Entonces les voy a mostrar un poquito de cómo se ve eso como ya realmente implementado en el portal, para que vean. Y vamos a ver. Entonces, lo primero es que este es el portal de Azure, ¿verdad? Ahí lo ven. Cuando entro el App Service, yo de acá tengo ya varios creados, pero cuando le pongo Create un Web App, que es un nuevo servicio, puedo escoger acá el runtime al que quiero acceder. Entonces ya eso depende de ustedes, depende de lo que estén desarrollando, depende de su aplicación, pero digamos si yo escojo .NET como código, él me va a escoger que el sistema operativo, bueno de hecho este no es el ASP.NET, él me va a escoger que por default el sistema operativo es Windows, ¿verdad? Pero habrán otras opciones como el Java, por ejemplo, en el que yo puedo escoger si mi backend, si esas máquinas que estarán soportando eso son Linux o Windows, ¿verdad? Nuevamente eso depende del desarrollador, de lo que necesite. Una cosa interesante es que el web app no solo soporta estos frameworks, sino también estos runtimes, sino también soporta Docker containers. Entonces, si ustedes tuvieran un Docker file y quieren hacer dockerización con web apps, lo pueden hacer sin problema. Pueden escoger el file de cualquier registry container que tengan. Y acá una vez ya creado, vamos a ir como a los que ya tengo creados. Les voy a mostrar que ustedes pueden, denme un segundo porque como hay mucho zoom, no me muestra el menú, listo. Ustedes pueden hacer clic en autenticación, que ahí no se ve muy bien, pueden añadir una identity provider y les voy a hacer zoom acá, para que vean que el App Service no solo se integra con el de Microsoft, que es el primero que está acá, que por el zoom no se ve muy bien, pero podrían añadir proveedores de identidad como Facebook, GitHub, Google, si quieren que sus usuarios se conecten con sus cuentas normales, ¿verdad? Con las que generalmente usan. Y OpenID Connect, que es muy normal, pero ahí ya tienen que hacer todo el módulo ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se ve esto? Básicamente va a coger como el endpoint de mi aplicación, que está acá. Lo voy a poner en el internet, ¿verdad? Esto está abierto al internet ahorita mismo. Se demora un poquito porque mi API es terriblemente mal programado. Y acá yo voy a poner mi autenticación, ¿verdad? Entonces mi usuario, tengo acá un usuario que se llama alexdianapapercompany.com, pongo next, entro el password, ¿verdad? Ese login prompt no lo hice yo, apenas lo activé,
ya él me lo pone por default en la aplicación, yo lo hago, bueno, si no. Y ese login prompt también se puede cansar. Bueno, acá me da un errorcito, me está dando un errorcito, pero ya me muestra la información. Ya me debería mostrarme la información. Cuando no hago autenticación, digamos yo acá me autentico con mi cuenta de Microsoft, él lo que me va a decir es que, y no se ve bien, pero voy a hacer scroll tal vez, que el usuario no tiene permisos para entrar a ese, para entrar a ese recurso que tenía. Entonces, claro, mi usuario de Microsoft no está en mi tenant personal, no está en mi Azure Active Directory, entonces ese usuario ya no puede entrar, no puede acceder. Entonces, muy fácilmente pueden darle la autenticación a sus aplicaciones sin tener que programar todos los módulos, ¿verdad? Y bueno, eso es. Entonces, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido, bueno, cómo se arquitecta, digamos, las aplicaciones. Estas son las arquitecturas más sencillas. Ya hay arquitecturas más complejas donde hacemos la aplicación privada, ¿verdad? Y ya conectamos por medio de la red toda la aplicación. Pero si ustedes quisieran discutir arquitectura, si están interesados, pues ese es mi LinkedIn para que me agreguen, o más tardecito me pueden contactar a mí directamente. Y es el momento de preguntas, si tienen alguna, si están interesados en saber algo sobre arquitectura, sobre cómo se maneja esto ya más profundamente. Sí, dale. Nada más curiosidad con respecto al API Management. ¿Funciona, digamos, con GraphQL, por ejemplo? ¿Con qué, perdón? GraphQL. ¿O es independiente, es agnóstico? Es independiente. Okay. Sí. Sí. Ok. Perfecto. Con gusto. O sea, no depende del backend que tenga, mejor dicho. O sea, tú con tal de que tengas una API ya lo puedes conectar. Buenas noches. Perdón. Muchísimas gracias por la presentación. Una consulta, ¿se recomienda para abaratar costos en vez de utilizar un app service, utilizar Azure Functions o algo por el estilo, o no se recomienda? Esa es una buena pregunta. Para los que no saben qué es Azure Functions, es básicamente un pedazo de código que se usa generalmente para automatizar, y se hace con un se corre con un HTTP trigger. Entonces, cuando le doy el trigger, él va a correr el pedazo de código que tuve o que tenía ahí. Sí, si tienes un pedazo de código que es repetitivo, que no necesitas realmente muchos accesos, que no necesitas ser muy interactivo con el usuario, un Azure Functions te puede funcionar bastante bien. Sin embargo, claro, cuando ya necesitas hacer cosas más complejas con tu aplicación, vas a necesitar capacidades de un web app para que te corra la aplicación, para que ya haga hosting, ¿verdad? Para que ya el número de requests sea más alto y ese tipo de cosas. Perfecto, muchísimas gracias. Con gusto. También es muy normal que se integren ambos, entonces como que tú hagas, por ejemplo, tu front-end en un app service, como para exponer al usuario, y que el backend sea un Azure Functions, para que haga el trigger como de lo que sea que tiene que operar en el backend. Sí. Tengo una pregunta, no sé si está como relacionada tal vez, pero es una pregunta que genuinamente me genera curiosidad. ¿Qué consideraciones tengo que tener en la arquitectura de la aplicación si quiero que mi aplicación consuma un Large Language Model, algún módulo de estos nuevos como DaVinci o alguno de estos que están abiertos? ¿De qué consideraciones tengo que tener en la arquitectura de la plataforma como para integrar la aplicación con estos sistemas, con estos modelos? Eso es una muy buena pregunta y ahorita está muy de moda, ¿verdad? Entonces, todos los servicios de OpenAI, de Machine Learning, de Azure, son APIs consumibles. Entonces, cuando tú dices, ok, quiero usar OpenAI que está tan de moda, ¿verdad? Quiero un ChatGPT para mí. Lo que haces es básicamente, bueno, hacer el deployment de la instancia en Azure, y eso va a ser un API. Entonces, tus aplicaciones o tus web apps van a poder consumir esos endpoints como APIs. Eso es súper fácil. Y de hecho, para entrenar modelos es muy normal ver que ponen un web app al frente para que interactúe con el usuario, para subir la información con la que quieren entrenar los modelos de Machine Learning y correr el API. Tengo otra pregunta a raíz de esto entonces.
si quiero entrenar mi propio modelo desde cero, ¿cuál sería la infraestructura que tengo que hacer, que tengo que deploy para entrenarlo desde cero? O sea, Sí, bueno, eso yo creo que eso se va de la presentación. Ahorita te paso una arquitectura para hacer eso. ok, Ujú. muchas Sí, gracias. hay arquitecturas para entrenar modelos. Gracias. Listos. Diana, muy bien tu presentación. Tengo una duda, tal vez por falta de familiaridad con Azure. ¿Existen herramientas para hacer infrastructure as code, para manejar toda esa infraestructura en un solo YAML y deployarlo? Sí, bueno, recordemos que es Microsoft, ¿verdad? O sea, como el suite de productos va a ser Microsoft, entonces no hay uno en Azure como tal, pero Microsoft sí compró GitHub y compró y tenía DevOps, ¿no? Entonces DevOps y GitHub son los que se utilizan para hacer infrastructure as a code y poder hacer pipelines y hacer deployments. Si ustedes me preguntan, hay una pregunta muy común es, bueno, DevOps o GitHub, ¿verdad? Tienen dos, ¿cuál uso? El equipo de producto está invirtiendo más en GitHub ahorita. Entonces, sí están como pidiéndole a los clientes que empiecen a moverse a GitHub, que ahí es donde van a hacer como los releases más grandes para ese tipo de cosas. Y digamos, si tú solo tienes un YAML file o un Docker file, ¿verdad? Tenemos en Azure sí productos para recibir esos, digamos, archivos listos y para hacer deployment desde ahí. Ujú. Ok, listo, gracias. Con gusto. Ah, relacionado en parte a eso un poco, ahora que mencionó GitHub, me acordé de que mencionó que puede, por ejemplo, tener diferentes ambientes como staging y producción. Mencionó algo del 10%, por ejemplo, que selecciona. Entonces, en realidad tengo dos preguntas específicas. Una es, ¿qué tanta customización tiene uno para elegir, digamos, ese 10%? Uno puede elegirlo por región, digamos, o por algún tipo de característica. Y también, similar, hay formas de crear como, por ejemplo para ambientes, para más que todo desarrolladores, como por ejemplo cuando uno está trabajando en un feature nuevo y quiero presentárselo digamos, al product owner porque quiero que revise esto, ¿qué tan flexible es? Sí, bueno, los slots como tal, para tu primera pregunta, serían como una copia en la misma instancia del app service. Entonces, como tener básicamente dos app services, y por eso lo dibujé así, donde uno tiene un código y el otro tiene el segundo. No es interregión, hay otras arquitecturas donde ya podemos permitir como que, por ejemplo, allá West US y East US para alta disponibilidad, ¿verdad? Si se va a una región, tengo la otra sirviéndome. Entonces, eso ya es como una arquitectura más compleja. Estos son en la misma región, mismo data center, él te va a hacer deployment de dos para que tú digas, bueno, en este va a tener este código, en este otro va a tener el otro. Y manejar el tráfico lo hace el app service. Entonces tú solo le dices en un cuadrito 10% y en el otro 90% y el app service te lo hace en el backend. Tú no tienes que manejar, digamos, el balanceo. Y la otra pregunta era sobre... Era sobre, por ejemplo, si estoy trabajando, por ejemplo, en un feature y como... Sí, ya me acordé. En el mismo app service yo no te recomendaría cómo hacer ese feature, ¿verdad? Porque ya pues está en producción y bueno, tú estás manejando los slots. Pero hay tiers más baratos del app service donde tú puedes, digamos, decir, no, pues jefe, deme $50 y yo voy a poner mi aplicación aquí y probarlo directamente con un servicio ya como de development, ¿verdad? Entonces es muy común que los clientes permitan a sus usuarios finales, digamos a la gente que está en Azure, entrar a una suscripción de development donde solo van a probar como cosas pequeñitas, como donde los tienen restringidos para hacer cosas muy grandes como que se harían en producción y donde pueden probar ese tipo de cosas fácilmente. Muchas gracias. Con gusto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo trabaja el tema de lo que es el licenciamiento dentro de esos mitos, digamos, de migrar a la nube? Digamos, en cuanto una empresa ya tiene su licenciamiento on-premise
de Windows servers y etcétera, y quiere pues migrar a la nube, ¿cómo es ese reconocimiento de licencias? ¿O es como, bueno, ok, ya tiene eso por ahí, déjalo por ahí guardado y como ya viene incluida dentro del costo en la nube, pues te quedan ahí, ¿verdad? Nada más, o hay un reconocimiento, o cómo es ese trabajo? Bueno, esa es una muy buena pregunta y acá me voy a parar como toda una vendedora de Azure, porque, porque esa es de las ventajas más grandes que tiene Azure con respecto a los competidores. Entonces, digamos que un cliente diga, no, yo quiero irme con mi maquinita virtual hacia Azure, yo solo quiero migrar mi aplicación ahí en esa máquina virtual, pero yo ya pagué la licencia, ¿verdad? Ya les estoy pagando. Ah, qué casualidad, las licencias no la están pagando a nosotros, ¿verdad? Porque es una licencia seguramente un Windows Server, porque si no, si es de Linux, pues no hay licencia de por medio. O, bueno, ahorita hablamos de Red Hat, pero bueno, digamos que sea un Windows Server. Entonces ustedes dicen, listo, vamos a poner ese Windows Server en la nube. Nosotros como Azure les decimos, las licencias que ustedes ya compraron no tienen que pagarlas en la nube. Entonces, cuando se crea la máquina en la nube, hay un botón literal que dice, yo ya tengo mi licencia, ustedes hacen clic en yo ya tengo mi licencia y listo. Entonces, el costo de la máquina virtual se reduce casi a la mitad, para que lo tengan en cuenta, cuando es una máquina de Windows, porque la licencia cuesta casi la mitad de la máquina. Entonces, si ya tienen sus licencias, las pueden traer sin problemas, SQL y Windows. Eso no pasa en otras nubes, obviamente, porque nosotros somos los dueños de los productos y podemos ofrecer ese tipo de cosas al final, al cliente final. Con otros proveedores, hablemos de un firewall de Palo Alto, de un Red Hat, ya OpenShift pago, ¿verdad? Se tienen, ¿cómo se dice? Partnerships, donde también podemos traer las licencias que ellos ya tienen, ya directos a la nube. Gracias. Y otra consulta que tenía era, antes mostraste un ejemplo donde se tenía una parte en la nube, pero la base de datos on-premise. En el caso de ese ejemplo, en cuanto a performance, bueno, al menos nosotros por experiencia sí tuvimos una situación al utilizar ese modelo con base de datos Oracle on-premise. Sí había como mucho afectación en el rendimiento. Esto con una nube, digamos, no de Azure. En el caso de ustedes, ese tipo de modelos, ¿qué experiencia tienen en cuanto a rendimiento? Sí, eso es una muy buena pregunta. Este modelo yo diría que es más para aplicaciones que no son muy sensibles a la latencia, porque claro, estamos usando el internet para mandar los datos. Si tiene una aplicación que es muy sensible, lo mejor va a ser que la base de datos ya sea se migre o se acceda por medio de la red como tal. Nosotros tenemos un producto que se llama ExpressRoute y es literalmente un cable físico del data center del cliente al data center de Azure. Entonces la latencia se reduce un montón, obviamente es costoso y hay proveedores que lo hacen, no lo hacemos nosotros, los proveedores como Telecom, Telefónica, toda esa gente, AT&T, hacen el cable, conectan el cable, le dicen a Microsoft estamos listos y nosotros hacemos la conexión de nuestro lado. Entonces, ese tipo de cables físicos son de baja latencia para el acceso y son muy normales cuando se necesitan, de hecho, en aplicaciones donde hay bases de datos de Oracle, porque son las que generalmente generan más problemas con la latencia, de hecho. Con gusto. Buenas, aquí, de este lado. Ay, yo no te veo. Ya. Diana, muchas gracias por la charla, ha estado genial. De mi lado, Azure es literalmente el que nunca he usado. He usado JCP y AWS. De hecho, en este momento me cayó perfecto la charla porque estoy investigando para una aplicación de Flutter hacer un serverless. Y en AWS tenemos Amplify. No sé si has escuchado Amplify antes. No lo he escuchado. Básicamente es una forma para hacer un serverless muy fácil, o sea, desde la terminal, específicamente en Flutter, con unos pocos comandos, configuro el GraphQL y hace un deploy del backend a un bucket de AWS. En general es muy completo porque ya trae su propia librería de autenticar, que ya acabo de ver que Azure tiene el de ustedes, que es el tema de login y todo lo que acabas de hablar. Pero me llama la atención el tema de Amplify,
que me facilita, y dado que es la charla, quisiera saber si sabes si Azure tiene algo así como una plataforma o algún tipo de framework, programa que me ayude a hacer un serverless rápido. Digamos, yo te podría decir que no así como embebido, ¿verdad? Pero sí te podría decir que la documentación de Azure es de las cosas más completas que hay. Entonces, nuestro equipo de producto se encarga a veces de hacer ejemplos rápidos y fáciles para ese tipo de cosas, como mira, ok, coge tu código o acá te doy un código de ejemplo para tu caso, corre estos comandos y mira cómo puedo hacerle deploy de rápido, ¿verdad? Ya comandos que vienen existentes, pero que tal vez en la documentación pública no los encuentras. Generalmente ese tipo de repositorios de los que te hablo se encuentran en un GitHub de un ingeniero de producto que decidió hacer un proyecto por su lado para facilitarle las cosas a los clientes, ¿verdad? Entonces, sería que nos pusiéramos a buscar si ya existe como que alguien haya hecho eso. Mi guess acá, podríamos apostar, es que sí, ya existe, ¿verdad? Entonces, yo te lo paso y ya tú puedes basarte en eso para hacer como tus cosas como automáticas, ¿verdad? Pero así como que Azure tenga un producto que diga, ya te lo entrego, no. ¿Verdad? Muchas gracias. Con gusto. Bueno, muchas gracias, Diana. Con gusto. Muchas gracias a todos. Un aplauso para Diana. Excelente charla, Diana. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿A quién le ha pasado que le llega una tarea y usted la estima en 2 horas y 2 semanas más tarde usted dice, me hubiera encantado que hubiera habido un video de YouTube con toda esta sufrida que me acabo de pegar? Más de uno, ¿verdad? Me imagino. Bueno, si a usted le ha pasado eso, nosotros queremos saber su historia. Entonces, sepa que este espacio de Meetup Station de Telescope está abierto precisamente para ese tipo de historias, ¿verdad? Toda una sufrida de 2 semanas, de un mes para sacar una pieza de ingeniería, nosotros queremos conocerla. Si usted tiene 5 o 10 años de experiencia en una tecnología o en un rol, así como Diana, nosotros definitivamente queremos escuchar su historia. Si usted tiene experiencia en liderazgo, gerenciando equipos, trabajando con desarrolladores, queremos saber sobre usted. Entonces, recuerden que este espacio es para la comunidad, para que ustedes puedan venir a aprender. También queremos escuchar sus historias. Si alguien tiene algún tema que quiere hablar o que quiere contarnos, pues nada más se acerca a cualquiera de nosotros, al equipo de Telescope. Por allá está Mariano, por allá está Sebas, o a mí, yo soy ambassador de Telescope, y ahí podemos coordinarlo. Incluso si usted está explorando una tecnología y apenas conociendo, pero le emociona un montón y quiere contarle a todo el mundo, adelante, nos cuenta qué es lo que ha conocido de esa tecnología. Y a propósito de eso, nuestro próximo charlista nos viene a hablar de cosas nuevas de la web. Él es, yo diría que el verdadero full stack. Freddy diseña, programa, hace management, bueno, ¿qué no hace este muchacho, verdad? Entonces, hace contenido también. Y él nos va a hablar sobre las novedades de la web. Un aplauso para Freddy. Aló. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Hago todo menos ponerme el micrófono bien. Pero bueno, se hace lo que se puede. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Como dijo Alfredo, cuando pongan el slide, yo voy a hablar de las novedades de la web. En los últimos 2 años más o menos están pasando un montón de cosas en la web, muchísimas. Muchísimas cosas que tenemos que hacer con librerías, con workarounds, con hacks y cosas así están nativas en el browser. Lo primero es decirles quién soy yo, aunque ya Alfredo lo dijo, yo soy Freddy Montes, yo soy UX y Lead Frontend Developer en .cms.
Me pueden conseguir en las redes sociales como @fmontes y mi blog fmontes.com. Entonces ahí normalmente estoy compartiendo contenido sobre diseño y desarrollo web principalmente. Lo primero que le quiero decir, por si viven debajo de una roca, es que Internet Explorer finalmente, ahora sí, está muerto y enterrado, a menos que te toque trabajar para la municipalidad de China, en el interior del país, en una mina. Básicamente estos son los trends de Google. Ya Microsoft Edge lo superó. Microsoft Edge es un excelente browser. Échenle un ojo. Este es el market share de lo que tenemos de browser. No se ve, pero el penúltimo que tiene 0,27% de Internet Explorer, claramente Google Chrome está dominando. Pero lo sorprendente es que Safari está de segundo, pero no lo sorprenda tanto porque hay mucha gente que tiene iPhone y eso incluye Safari Mobile. Luego, ¿quién es el nuevo Internet Explorer? Lamentablemente para mí es Firefox. Y mucha gente me cagó por este tweet. Pero eso es lo que vi haciendo este research y básicamente desde que Gene Simmons, que es una persona que tiene muchísimo tiempo trabajando en los estándares de la web, se fue a Apple, se fue de Firefox a Apple, pues Apple ha venido subiendo Safari muchísimo. Entonces todos los estándares nuevos los están metiendo en Safari muy rápido y además Apple es millonario y Mozilla es una fundación. Entonces tiene problemas de dinero, lamentablemente. Entonces, lo primero que quiero conversarles es que, aunque no sea muy popular esto, los sitios web se pueden instalar en dispositivos. Mucha gente no lo toma en serio, pero realmente ya está disponible en casi todo. Entonces, lo tenemos en iOS, lo tenemos en Windows. De hecho, Windows tiene el store de apps de Windows, tiene web apps, y simplemente están revueltas con las apps nativas de Windows y nadie sabe. Puedes instalar, no sé, Starbucks app y es una web app. Android, por supuesto, también lo tiene. Y recientemente, macOS, creo que el nuevo macOS se va a llamar Sonoma o Sonora o algo así, lo está poniendo. Sin embargo, nos falta esa última gema de Apple porque Apple lo está haciendo como a su manera, ¿no? Como que medio te voy dando algo, pero no tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Apple lanzó en Sonoma, ahorita en la última conferencia que hicieron, lanzaron un feature para Safari o para el macOS que se va a llamar Add to Dock. Y es básicamente que vas a poder agregar una web app al dock y lo vas a poder usar como una web nativa. De hecho, si vamos un poquito aquí atrás, no va a tener solamente un toolbar pequeño, va a aparecer en Spotlight, va a guardar login, cookies, etc. O sea, va a funcionar como una app nativa, pero realmente todavía no sé qué tanto se va a ajustar a los estándares de esto. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta ese panorama, eso es lo que les quería dar para que iniciando entendiéramos que la web sigue creciendo, sigue siendo muy importante y a pesar de que también hay aplicaciones nativas, la web sigue estando ahí. Lo primero que le quiero hablar es de popover. Un popover es este div que aparece encima de cosas en la página web, ¿no? A diferencia de un tooltip, el tooltip solamente tiene texto, el popover puede tener lo que sea que nosotros queramos, ¿no? Y normalmente aparece con la acción de un usuario. Un ejemplo perfecto de un popover es las notificaciones que vemos en diferentes redes sociales. Eso es un popover. Y ustedes dirán, ¿y eso qué importa? ¿Por qué necesitamos un popover? Hacer un popover probablemente no te lleve tantísimo tiempo en tu cabeza porque tú dices, bueno, ahí pongo un onClick, show, hi, hago con JavaScript, CSS, lo que sea y va a funcionar. Ok, va a funcionar más o menos porque vas a tener que manejar todo lo que tiene que ver con accesibilidad, con focus, hago clic afuera, le doy tap, todo ese tipo de cosas te toca manejarlas manualmente y este nuevo API, que es extremadamente simple de usar, te va a manejar todo eso out of the box. O sea, no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente tienes un div, a ese div le dices, usted ahora es un popover, por defecto se esconde y tienes un botón o cualquier otro elemento cliqueable o hover, cliqueable en este caso, que tú le dices, vea, cuando usted le den clic, usted va a abrir ese popover. ¿Ok? Él por defecto va a hacer el focus, lo va a abrir en un top layer, que es un nuevo layer que están implementando los navegadores, que está encima de todo, es decir, no tienes que preocuparte por Z-index ni nada por el estilo.
Y con eso, tan simple como eso, básicamente esto funciona así. O sea, clic, boom, ahí está, listo ya, no te tienes que preocupar por nada. Y tiene bastante buen soporte. Como les decía, esto va a manejar la capa superior automáticamente, va a gestionar el click outside, va a gestionar el foco, escape para cerrar. Todo eso viene out of the box, gratis, no tienes que hacer nada. Y además establece la conexión de semántica de la web, que bueno, de semántica podemos hablar horas, pero es importante también tenerlo en cuenta. Además del popover, en los dialogs, hay un elemento de dialogs. No lo metí tan a detalle porque funciona muy parecido a los popover y además ya tiene bastante tiempo en la web. Pero bueno, un dialog es como este que usamos para bajar Chrome cuando compramos una compu nueva, cada 5 años, espero. Y también tenemos ese elemento y funciona muy parecido a los popover. Ahora ustedes me dirán, ¿qué tanto soporte tiene? Así. Este es el soporte que tiene. ¿Está perfecto? No. Va a depender, obviamente, de lo que tengas que soportar. Y Firefox lo tiene detrás de un feature flag. ¿Ok? Está ahí, ya viene, pero atrasito, ¿verdad? Poco a poco. Lo siguiente que le quiero hablar, y esto me da un poquito de pena hablarlo porque a mí me gusta mucho JavaScript y yo sé que mucha gente lo odia, pero es Structure Clone. En JavaScript los objetos se pasan como referencia. ¿Ok? Entonces, si yo tengo este objeto y ese objeto tiene adentro un objeto, yo, entre comillas, lo clono haciendo esta operación de spread operator y en teoría yo cloné mi objeto. Kind of. Porque resulta que si yo efectivamente a mi objeto clonado le agrego una nueva propiedad y hago console log de esa propiedad en el objeto original, pues no está. Cool, todo viene. Pero si al contrario yo agrego una propiedad dentro del objeto que estaba en el objeto original y la logueo, pues sí la voy a ver. Es decir, ya modifiqué el objeto original. Entonces, hay workarounds, ¿no? Un workaround era convertir ese objeto en un string y luego volverlo a pasar a un JSON, pero eso tenía un montón de problemas, era lento, circular dependencies, no funcionaba, etc. Otro era hacer object assign, problemas parecidos. Otro era usar alguna librería como Lodash, hacíamos clone deep, no está mal, importar una librería, Lodash ha mejorado un poco, igual no la usen. Entonces, ahora tenemos structure clone. Y básicamente es una función global del navegador. No estoy seguro si todavía está disponible en otros runtime como Bone o Node.js o cosas así. Pero básicamente yo clono el objeto y listo, ya lo tengo. Ahora, tampoco es que hace todo y soluciona todas las cosas, ¿verdad? Si clonas algo, un objeto, y dentro hay una instancia de una clase, todo el camino del prototype se lo vuela. Si tratas de clonar un nodo de HTML, da un error. Vamos a ver qué otra cosa tengo por acá. Si tienes funciones o métodos dentro del objeto, los desaparece silenciosamente y no dice nada. Entonces, está cool, pero todavía tiene ciertas cosas que hay que tomar en cuenta. El soporte, soportadísimo. Todo el mundo lo soporta, lo pueden usar desde ya, a menos que tengan que soportar navegadores más viejos que eso. Espero que no. Import Maps. Este es demasiado cool y este lo aprendimos después de haber hecho algo mal. Pero ya está. Import Maps, nosotros tenemos módulos en JavaScript, ¿verdad? Los ES Modules ya están en JavaScript hace un montón, bueno, no un montón, pero hace unos buenos cuantos años. Funcionan súper bien, simplemente pasamos un script tag y le pasamos type module y listo. Empezamos a usar ahí módulos, podemos importar de archivos y cosas así. Pero ¿qué pasa si necesitamos importar algo de un CDN, algo remoto? Ahí es donde entran los Import Maps y funcionan súper fácil porque básicamente lo que tenemos que hacer es, hacemos un script tag con el type import y pasamos un JSON con los imports que queremos usar. El key es lo que vas a usar para importarlo y el valor es el URL. Eso es un URL remoto, pero puede ser también algo local. Puede ser un archivo local en tu proyecto. Y ahí puedes pasar cuantos necesites. Obviamente minificados, ¿verdad? Y obviamente eso tiene que exportar un ES module, ¿verdad? No es que va a funcionar como que con require ni module.export, no, tiene que usar el formato de ES module. Y luego simplemente lo pueden importar desde ese key que definieron en el import map, eso puede ser lo que ustedes quieran. Súper fácil de usar, relativamente nuevo, sin embargo el soporte está bastante bien, porque vino justo después de los ES modules. View Transition API. View Transition API me tiene muy emocionado porque es la manera que nosotros por fin vamos a poder de manera nativa crear transiciones entre una página y otra. Cuando nosotros hacíamos esto con Single Page Applications era
relativamente fácil, porque teníamos los DOMs ahí, podíamos como que, bueno, aquí viene el otro component, desaparezco uno, aparezco el otro, y podíamos como medio jugar con eso. Todo bien, pero ahora todo el mundo dice que las single page apps no sirven y Next.js nos está metiendo por los ojos server-side rendering y luego está Astro y Remix, bla, 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 bla. Total, que vamos de vuelta en nuestro círculo a multi-page apps, todo bien. Y aquí es donde entra el View Transition API. Y yo sé que en CSS hay muchas cosas de animación, etcétera y todo, pero animar transiciones es muy complicado todavía. Entonces, ¿cómo funciona el Transition API? Ok, no es magia, nos toca codear, pero por eso nos pagan. Entonces, supongamos que esta función que tenemos ahí arriba, que se llama SPA Navigate, muy original, se llama justo antes de que voy a hacer una navegación a otra página. Hay un evento que se llama Navigate que yo puedo escuchar y puedo interceptarlo y ahí puedo llamar esta función. Entonces, lo bueno es que podemos hacer esto de, si mi browser no soporta Transition API, yo simplemente actualizo el DOM y sigo para adelante, pero si lo soporta, yo llamo a la función y le paso un callback y ese callback es donde voy a hacer la animación que yo quiera. Por defecto, ellos lo que hacen es un fade in, fade out. ¿Ok? Por defecto, out of the box. Entonces, aquí llamamos a esta función y le pasamos este callback. Entonces, ¿cómo funciona esto? Una vez que se completa o que empieza la transición, el API lo que hace es que toma un screenshot del estado original y va a tomar un screenshot del estado final. Y luego se llama el callback donde vas a modificar, ¿no? Eso crea como esta capa, ¿no? Estas capas de elementos. Entonces tenemos como el View Transition y luego tenemos el View Transition Group del root. ¿Por qué group? Porque yo puedo tener varios transitions en una misma página. Yo los puedo definir. Y luego yo tengo el alt y el new. Y todos esos son pseudo selectores de CSS que yo puedo hacerle estilos y animaciones. Entonces, por defecto, hace simplemente un fade in, fade out. No hay que hacer mucho. Pero yo puedo agarrar y hacer estilos y decir, bueno, la transición vieja y la transición nueva, la animación va a durar 5 segundos. Y tan solo con eso ya yo logro un fade mucho más lento porque le estoy poniendo 5 segundos. Entonces, solamente con CSS puedo usar animaciones para hacer estas transiciones. Pero claro, esta es muy aburrida, no estamos haciendo nada nuevo. Yo puedo agarrar y hacer animaciones un poquito más complejas con CSS. Por ejemplo, en este caso, al alt le estoy haciendo un slide to the left y al nuevo le estoy haciendo un slide from the right, ¿no? Y solamente con eso nosotros podemos lograr un efectico más como esto. Yo también puedo animar cada nodo específico y no tengo demo de eso, pero puedo agarrar esta imagen que está aquí y amarrarla con la imagen siguiente. Entonces, eso es lo que nos hace estas animaciones donde el video está pequeño y el video sigue haciendo play y luego yo simplemente lo muevo al siguiente. Realmente son dos elementos diferentes que yo amarré semánticamente con código. Ok, el soporte le falta. Este sí está, que todavía le falta. Chrome y Edge van a la cabeza y dándole. Safari lo acaba de anunciar ahorita en el último evento y Firefox sí no está haciendo mucho. WebGPU. WebGPU está muy cool. Por muchos años, el navegador es esta cosa que tenemos en absolutamente todos los dispositivos del mundo. Las consolas de videojuegos tienen navegadores, los televisores tienen navegadores, los celulares, casi todo tiene navegadores, los carros tienen navegadores. Entonces, todavía nos falta esa parte como de que, bueno, ya la gente el usuario está pidiendo más interactividad, 3D, videojuegos, etcétera, en el navegador, y lo que teníamos era algo que se llamaba WebGL, que no aprovechaba tanto el hardware de la máquina donde estaba corriendo ese navegador. Era como un patch encima de un patch, entonces no tenías acceso directo al GPU. Con WebGPU tampoco tienes acceso completamente directo como lo tendrías. Sin embargo, es más cercana a lo que hace Vulkan o Metal de Mac, de Apple, o DirectX, que es toda la vida hemos usado DirectX. Te permite un mayor control sobre el GPU. Todavía no es total, pero es muy, muy cercano. Potencialmente tiene mayor rendimiento, y digo potencialmente porque siempre lo podemos hacer mal. Y tiene características para prevenir el acceso a la memoria del GPU. Es decir, el usuario te va a tener que dar permisos, hay una serie de protección ahí.
Pero yo estuve corriendo unos demos. Esto es un demo de mi MacBook con un objeto 3D y ahí le estoy poniendo 1024 luces. Y es increíble. O sea, es muy, muy rápido. El API es muy fácil. Literalmente uno puede hacer como get, creo que era como get GPU algo, y te daba acceso y empezabas a trabajar ahí, a cargarle modelos, cosas por el estilo. Como el API no es tan simple, ya hay librerías que lo empiezan a soportar. Por ejemplo, está Play Canvas, está Three.js, súper famosa, Babylon y TensorFlow, que TensorFlow lo usa para entrenar modelos. Usar el GPU para entrenar modelos, ya todos sabemos que es mucho más cool. Entonces ya hay librerías trabajando en eso. El soporte del navegador, de nuevo, Chrome y Edge van ahí a la cabeza. Firefox lo tiene detrás de un feature flags y Safari todavía no tiene mucho que hacer ahí. Container queries. Yo soy demasiado fan de CSS. Mi aproximación a cualquier problema es si lo puedo hacer con HTML, lo hago con HTML, si no, lo hago con CSS y si no, al final lo trato de hacer con JavaScript. Container queries viene a resolver un problema de años. Es un problema de que nosotros tenemos acceso vamos a cambiar cómo se ve y cómo funciona esto cuando el viewport esté más pequeño, pero muchas veces no podemos solucionarlo solo con el viewport y nos tocaba hackear cosas, que si escuchar cuando cambiaba el media query basado en lo que cambió, triggerear algo, hacer un montón de locuras, ¿no? Ya con container queries no, porque container queries lo que va a hacer es que tu componente se va a ajustar basado en su padre, en su contenedor. Y esto, por otro lado, es súper importante porque nosotros ahorita en el frontend nos estamos moviendo a que todo es un componente. Esto te va a permitir hacer componentes todavía más que funcionan por sí solos y que no dependen de nadie más. Ellos mismos, donde los pongas, ahí van a funcionar. ¿Okay? Entonces, un ejemplo de esto, todo esto estos dos son contenedores, ¿ok? Son dos contenedores y estos dos son los mismos componentes, que funcionan diferente y se ven diferente por el tamaño del contenedor donde están. ¿Ok? Entonces, cuando está arriba tiene más espacio y muestra la fecha, muestra la hora, etcétera, mientras que cuando está ya en los favoritos está más pequeño y solamente muestra como un pedacito de cosas, ¿no? Y hacer esto sin container queries sería súper complicado porque al final de cuentas es el mismo viewport, simplemente son dos pedazos diferentes y vean cómo a medida de que con media query vamos cambiando el layout general, el container query se va ajustando a los elementos. O los elementos se van ajustando al container query. La sintaxis es bastante simple. Es rara al principio un poco, pero supongamos que tenemos este HTML del típico card, ¿no? Que tenemos una imagen, contexto, cositas. Entonces, para empezar a usar container query, lo primero que tenemos que hacer es definir el nombre del container y el tipo de container. A mí me parece raro que sea tipo, porque básicamente eso lo que dice es si nuestros hijos van a prestarle atención al ancho o al alto. Esto de inline size viene de, eso se llama operadores lógicos, que en lugar de usar width y height, uno usa inline size y block size. Eso viene con todo esto de que cuando estás trabajando con CSS en páginas multilingüe, hay lenguajes que se leen de izquierda a derecha. Entonces tú dices como, bueno, margin left, pero cuando se lee de derecha a izquierda realmente es margin right. Entonces en lugar de tener que estar cambiando, uno usa estos operadores lógicos. Entonces por eso me parece raro que yo le estoy diciendo aquí, bueno, en este caso vas a escuchar o vas a ver el width y lo paso por container type, pero bueno, así está y así quedó porque ya quedó final. Y el container name es para poder tener varios containers dentro de la misma página, que no es requerido, por cierto. Entonces luego yo puedo agarrar y al card child, por defecto, yo le hago como, bueno, esto es un grid, template columns, esto. Pero cuando el container tenga un max width de 400, entonces yo cambio la propiedad del column y lo vuelvo una sola columna. ¿Okay? Y de esa manera, tan simple como eso, como pueden ver, la sintaxis es muy parecida a media query. En lugar de usar media, usamos container y pasamos a esto. Y pronto va a soportar esta nueva sintaxis de media query, que es que en lugar de usar max width, puedo hacer mayor que, menor que y todo ese tipo de cosas. Eso también viene. Y bueno, en general se ve así. O sea, esta es ahora, yo aquí lo que estoy haciendo resize del container, no estoy haciendo resize del viewport, ¿no? Esa es la diferencia. Además,
Container Query viene acompañado de nuevas unidades. Tenemos CQ de Container Query, entonces tenemos width, height, inline, block, y tenemos min y max. ¿Okay? Entonces, básicamente, el width, el CQ width es 1% del ancho del container, 1% del alto del container, y así sucesivamente. Y los min y los max es el valor más pequeño entre el alto o el ancho, o el valor más alto entre el alto y el ancho. Entonces, Container Query, una cosa súper interesante es que, por ejemplo, yo puedo cambiar, dependiendo del container, este es el mismo componente, y yo con estas unidades puedo cambiar el tamaño de los textos usando estas unidades. Yo puedo decir tanto, probablemente me toque hacer algún clamp y mantenerlas ahí contenidas, pero puedo hacer eso. Por ejemplo, con esto, yo puedo decir el font size va a tener un clamp entre... Clamp es una función de CSS que recibe el mínimo, el máximo y el medio es como el que quiero, digamos, pero nunca va a ser... Si tres Container Query View, Container Query's width es más que 2 rem, él va a llegar hasta 2 rem. Y si es menos que 1.25, él va a llegar hasta 1.25, como para mantenerlo ahí contenido. Entonces, puedo hacer eso, igual puedo hacerlo con margin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te da de nuevo otro nivel más para controlar lo que está pasando dentro de tu componente de manera súper granular. Y el soporte ya ahora sí está en todos lados. O sea, lo podemos empezar a usar ya. Eso está listo. Hablando de unidades, hablemos de Viewport Units. Los Viewport Units, seguramente ustedes han visto Viewport Width, Viewport Height, Viewport Min y Viewport Max. Todo el mundo, genial, ya no tengo que estar peleando por el porcentaje, estoy basándome en el Viewport. Entonces no tengo que estar pendiente del pattern ni nada por el estilo. Esto funciona bien, pero tenía un problema. De nuevo, este es el Viewport 700 píxeles, 50 Viewport Width, son 350 píxeles, nada del otro mundo. ¿Cuál era el problema? Los teléfonos. Los navegadores de los teléfonos tienen un montón de toolbars. Y a veces, por ejemplo, en iOS, en Safari, cuando haces scroll, el toolbar se esconde, aparece y no sé qué. Entonces, cuando tú definías el height de, el height de algo de viewport con 100 de viewport height, él no tomaba en cuenta los tools. Entonces, te pasaba esto, ¿no? Vos decías, bueno, realmente quiero algo de 100 para centrar algo, hacer un login, lo que sea, y resulta que realmente tu 100 se iba por debajo del toolbar. Entonces no funcionaba tan bien en móviles, así que el estándar decidió crear esto de, lo llaman estados del viewport. Está el small viewport y el large viewport, que es el small es cuando tengo los toolbars abiertos y el large es cuando tengo los toolbars cerrados. ¿Qué pasa? Igual todavía no sabemos porque cada toolbar tiene diferentes alturas, tienen más y menos tools, nosotros no sabemos ni podemos saber eso. Entonces, nos inventamos esto. Unidades del Large Viewport. Entonces tenemos Large Viewport Width, Large Viewport Height, luego Inline, Block, Min y Max. Entonces son cuando el Large es cuando están los toolbars escondidos. Podemos usar esto. Sí, está raro, está confuso, pero al final vamos a tener uno más cool y tenemos unidades de Small Viewport. Pero entonces me decía, pero ¿y cuándo uso uno u otro? Porque estamos quedando en lo mismo. Bear with me on this one, como dicen los gringos. Tenemos Dynamic Viewport. Y esta unidad es el 100% de si están los toolbars abiertos o los toolbars cerrados. No tienes que preocuparte por nada. Entonces, probablemente esta es la que la mayor parte del tiempo vas a tener que usar. Entonces, esta unidad, si el viewport está abierto, perdón, si los toolbars están abiertos o cerrados y vos le vas a hacer 100 de viewport height, él siempre se va a ajustar. Siempre va a estar centrado, no tienes que preocuparte por nada. Soporte, súper soportado. Y aquí agregué Safari, iOS, Samsung, Firefox, todos. O sea, ya eso está listo, ya se puede usar. CSS Nesting, súper cool. Todo el mundo lo ha usado en SAS y en LESS. Ya está disponible. Más o menos CSS Nesting lo que te va a permitir es no tener que repetir tanto código CSS todo el tiempo. Por ejemplo, en este caso, hacemos como nesting is awesome, etcétera, etcétera. Con nesting de CSS, ahora simplemente hacemos esto. La sintaxis no es idéntica a la de SAS, se parece, pero no es idéntica. Honestamente, yo hace mucho tiempo no lo uso, pero me parece que está cool. La gente que viene de SAS o de LESS se le va a hacer súper fácil usarlo. Y el soporte, de nuevo, ya está en las últimas versiones de todo.
ya se puede usar, súper bien. Este es demasiado cool, el Has Selector, mejor conocido como el Parent Selector. Nosotros en CSS siempre podíamos como que tenemos este elemento y podemos buscar un selector de lo que está dentro de él. Pero ¿qué pasa si yo quiero seleccionar un papá dependiendo de los hijos que tenga? No lo podía hacer. Con el Has Selector ya lo puedo hacer. Entonces, imagínense que tenemos este HTML donde tenemos 2 divs con la clase Everybody, pero solamente un div tiene la clase AGoodTime, ¿verdad? Entonces, yo quiero seleccionar solamente el primero. Sin este Has Selector no lo podía hacer, pero ahora yo puedo decir, el div Everybody que tiene adentro como hijo una clase AGoodTime, eso lo voy a seleccionar y le voy a poner esta animación. Cool, eso es un Parent Selector, pero no sirve solamente para el Parent Selector. Realmente deberíamos llamarlo como el selector familiar. Porque una vez que yo tengo el papá que tiene este hijo, yo puedo seguir seleccionando hacia adentro. Entonces yo puedo hacer cosas como, si un card tiene una imagen, yo voy a seleccionar el H3 de ese card y lo voy a cambiar. Le voy a cambiar el size, voy a hacer alguna vueltereta ahí que necesito hacer para responsive design. Muy, muy extremadamente poderoso. Y recuérdense que hay algo súper interesante de saber y cómo funcionan los selectors. Los selectores se pueden usar en JavaScript y te facilitan un montón. Entonces yo siempre digo que si alguien quiere mejorar en JavaScript, aprenda bien cómo funcionan los selectores. El soporte, bien, hasta Firefox. Ahí va. Ya esto tiene varios años. Firefox está un poquito rezagado aquí, pero lo tiene detrás de un feature flag, lo que quiere decir es que viene pronto. Y bueno, se vienen cositas. Vienen más cosas. Está Baseline. Baseline es una iniciativa de las empresas más grandes de navegadores. Creo que está Apple, estoy seguro que está Google, Microsoft y Mozilla. Y básicamente Baseline es como este nuevo, no es un nuevo sitio web, va a ser como una especie de can I use oficial. Entonces, cuando estés viendo documentación en las diferentes páginas, vas a ver este mensajito aquí que no se ve muy bien, que te va a decir en qué navegadores está soportado. ¿Okay? Entonces, las empresas de navegadores están trabajando muy en conjunto para seguir adelantando en la web y Baseline es una iniciativa en parte. Otras cosas que vienen, que están anunciadas, que vienen en camino, User Valid y User Invalid es súper cool porque ustedes saben que nosotros podemos agarrar un input y decir, bueno, cuando esté válido lo pongo rojo, cuando esté inválido lo pongo rojo, cuando esté válido lo pongo verde. ¿Cuál es el asunto? Que ese selector válido e inválido, si por ejemplo ese input es de tipo email y yo estoy escribiendo, inmediatamente se pone inválido, inmediatamente se pone rojo. Eso para el usuario es como que, bueno, pero ya va, no he terminado, dame chance. User Valid y User Invalid, espera. Espera eso, entonces es como que una mejor experiencia sin tener que hacerlo con JavaScript, que nosotros sabemos lo que requiere hacer eso con JavaScript. Style queries, como container queries, pero con estilos. Funciones trigonométricas en CSS, ya están ahí. Te permite hacer animaciones de círculo, de óvalos, cosas de ese tipo. Color mix, combinar colores, ya también está muy disponible. Animation timeline, te va a permitir hacer animaciones basadas en el timeline que definas. Un timeline típico de los muchos ejemplos que he visto es el scroll del browser. Entonces puedes, a medida que vas scrolleando, meter y sacar cosas del viewport, super cool. Web Share Target para compartir cosas, Scroll Driven Animation, Focus Visible, Transform Stream, vienen un montón de cosas. INP lo dejé de último porque Core Web Vitals, que es este framework, librería, no sé cómo llamarlo, iniciativa de Google, que básicamente te dice si tu página tiene buen performance o mal performance, van a traer uno nuevo que se llama Interaction to Next Paint, que lo que va a medir es entre que el usuario hace algo y que se muestra o se ejecuta eso. Todavía no está libre, pero va a reemplazar otra que no me acuerdo el nombre en enero 2024. Entonces hay que tenerle un ojo a esto. Lo vas a poder ver en el tab de Performance de Google Chrome, etcétera, etcétera. Y bueno, ya para cerrar, yo lo que quiero que se lleven es que la web es el runtime universal. Está en todos lados y cada día se acerca más al hardware, cada día se acerca más al sistema operativo, o sea, está ahí. Tómenlo en cuenta cuando vayan a planear sus proyectos. Y eso sería. Si tienen preguntas, bienvenidas.
Yo tengo una pregunta. JK. Ajá. Cuando estabas enseñando lo del View Transition API, creo que era la transición me pareció que una de lado, que fue cuando entrabas a una página se mueve al lado y cuando volvías hacia atrás, estaba definida la transición, digamos, en la línea, por lo que vi. No pude muy bien ver la pantalla, pero decía como side, era el nombre de la transición. Lo que no entendí es si esa transición la define uno en CSS o son transiciones predefinidas por el API. Predefinida es un fade in, fade out. Pero toda la animación la haces vos. La puedes hacer vos lo que querás. Con todas las propiedades de animación que te permite hacer CSS. Que incluso otra cosa que viene es que nosotros ahorita cuando hacemos transiciones es como una sola línea y ahí tenemos que hacer todo. Ahora vienen propiedades individuales de transiciones para que en las animaciones puedas controlar incluso más cada una de las propiedades en cada porcentaje del, llamémoslo timeline, de la animación. Y ya se lo paso. La segunda pregunta que tenía era con lo de los viewports, las nuevas unidades. Pues ahí explicabas, ¿verdad? El problema es de que existía, ¿verdad? Que sobre todo, yo creo que uno siempre en Safari le pasaba lo mismo, ¿verdad? Que el height era muy alto. Bueno, se sobresalía salía del fold. Y lo que entendí es que con estas nuevas propiedades, pues como que se van a activar según si se muestran los toolbars o no. Sí, porque lo que hicieron fue que crearon dos estados del viewport. El large, que es cuando los toolbars están escondidos, lo llaman large viewport. Y cuando los toolbars están abiertos, los llaman small viewport. Entonces crearon unidades para cada uno de esos. Okay. Entonces puedes hacer como 100 height del large viewport o 100 height del small viewport. Pero además crearon dynamic viewport, que es abierto o cerrado. Entonces vos podés hacer 100% del alto del dynamic viewport y entonces siempre va a estar, el viewport se va a ajustar a si los toolbars están abiertos o cerrados. Pero entonces, creo que esto es más un comentario, pero supongo que habría como que pensar un poco o testear bien, ¿verdad? Con el dynamic, porque supongo que puede que se mueva mucho, ¿no? Que haya un shifting o algo así, ¿no? Hay que probar, claro. Sí. Sí, hay que probar a ver qué tanto va a ser la transición entre estoy abierto y estoy cerrado. Si va a ser de golpe, yo me imagino que va a ser, ustedes saben que en Safari cuando se oculta hay una animación de que se está ocultando. Entonces yo asumiría que el Dynamic Viewport va a aumentar de tamaño basado en la misma animación que el navegador tiene. Ok, gracias. Hola, buenas noches Freddy y buenas noches el resto de colegas. Mi pregunta va sobre las tendencias modernas dentro de tu investigación, dado que como hacia dónde va el estilo nuevo, tenemos como una referencia el cambio que hizo un framework como Bootstrap en la web. Hoy en día tenemos estas nuevas APIs súper poderosas, súper potentes, me parecieron muy interesantes. Pero los clientes, ¿qué están realmente necesitando para poder quizás posicionarse, quizás seguir las normas que vos mencionaste, que hay, digamos, hay como un nuevo diálogo, ¿verdad? El API de diálogo, ¿verdad? Que nos mostraste. Y también como antes se venían haciendo algunas animaciones con SVG, con SVG. Entonces, viene esto de la web GPU, entonces, ¿hacia dónde va el sabor del frontend? ¿Hacia dónde va? Más allá de un framework de JavaScript, porque pues, nos venden mucho, o nos prometen mucho, mejor dicho, y al fin y al cabo tenés que manejar bien los selectores y el JavaScript. Entonces mi pregunta va hacia ese sentido, porque como full stack no me siento seguro en animaciones, siéndote honesto, y respeto mucho la persona que es buena en eso. O sea, yo sé que hay un límite. ¿Y qué recomendarías cuando llegamos o sea, cuando tengamos que escalar algo de frontend así ya muy, o sea, más especializado? Gracias. Cool. Yo creo que los usuarios cada día demandan más interactividad, en el sentido de que quieren respuestas más inmediatas. La web
la web siempre ha sido un poco más lenta que las aplicaciones nativas. Haces un tap y tenés que esperar que algo pase, mientras que, por ejemplo, si estás usando, no sé, una red social en tu teléfono y la aplicación está hecha nativa con los API del teléfono, es súper snappy, como llaman, es súper rápida. Hacia eso se está moviendo la web. O sea, los usuarios no quieren que le den tap a algo y que nada pase, quieren que le den tap a algo y que algo pase. Y algo puede ser un loading, está bien, pero al menos ya sabéis que lo que estáis pidiendo viene o se cargó inmediatamente. Entonces, lo que está pasando es eso, los usuarios van a pedir más interactividad, más control sobre lo que están haciendo y todos estos APIs van en pro de facilitarle al developer proveer esa experiencia. Eso es lo que hacia la web, hacia donde se está moviendo. Por eso todo esto de, como hablaba al principio, de que cada día se acerca más a los sistemas operativos, etc. En general, hacer web es relativamente más barato que hacer nativo, digo relativamente, y también depende del proyecto, depende de muchas cosas, pero es relativamente más barato. Y lo más probable es que con un solo código base puedas llegar a más gente. Y la web también tiene algo muy particular, que es el hecho de que tú puedes tener este concepto o este approach de grateful degradation, que es que tú puedes ofrecerle al usuario, dependiendo de la capacidad de su dispositivo, una experiencia u otra. Entonces, dicho todo esto, al final lo que el usuario va a buscar es tratar de tener la mejor experiencia que pueda en su dispositivo. Si tienes un iPhone, tú vas a esperar la mejor experiencia que puedas tener, mientras que si tienes el Samsung que te regaló tu mamá hace 15 años, pues obviamente sabes que vas a tener ciertas limitantes. Con respecto a escalar el frontend, yo lo que te recomiendo es buscarte especialistas. El frontend tiene como dos grandes vertientes. Hay como gente que se dirige completamente a JavaScript y son expertos en estos frameworks, así saben todo de Angular, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay personas que normalmente se les conoce como UI developers, que son frontend developers que sí saben JavaScript, pero su especialidad es HTML semántico, animaciones de CSS, un poquito de diseño, accesibilidad. Hay personas que se dedican simplemente a hacer animaciones en la web. Entonces, los de animaciones, o en general se llaman UI developers. Así es que aparecen en perfiles que yo he visto en LinkedIn. Y son personas que se especializan en esto. Entonces, tú tienes una persona que se encarga de correr tu Next.js, hacer unit testing, conectarse con todos los API, traerse la data de la mejor manera posible y tal. Y luego tienes una persona que se encarga de que la interacción esté perfecta, que los botones funcionen perfectos, que las animaciones estén al tiempo, todo eso. Entonces, si tú quieres escalar y dar una experiencia así, yo lo que te recomendaría es eso. Incluso en aplicaciones nativas, por ejemplo, yo conozco un muchacho que trabaja para YouTube y él se enfoca en animaciones. La animación del que le das tap y hace el dedito así, la hizo él y él estuvo tuiteando de cómo su especialización es, yo soy el tipo de las animaciones aquí. Y eso son aplicaciones nativas. Yo tengo una pregunta. No. ¿Qué recomendarías para empezar a introducir estos cambios a una aplicación que ya existe? Por ejemplo, digamos que yo tengo un stack, quizás a lo mejor usando un Tailwind, CSS o algo así, que no me limita, ¿verdad? Puedo introducir mis propios cambios personalizados y mis CSS y mi JavaScript sin problemas, pero al mismo tiempo me ofrece como un marco, ¿verdad?, de acción. ¿Qué recomendaciones nos darías como para empezar a introducir poco a poco los nuevos features de la web sin estropear el proyecto? Ok. Claramente, de nuevo, va a depender. Pero si tu proyecto tiene componentes, yo empezaría a evaluar si tienes un componente de dialog, ¿puedo reemplazar ese componente por el dialog nativo? Si tienes un componente de popover, ¿puedo reemplazarlo globalmente sin afectar todo? Como que ir haciendo esos pequeños pasos, ¿no? No creo que se pueda llegar como de golpe y meter todo. Lo bueno de que si estás trabajando con algún framework es que probablemente tengas gran parte de tus componentes de UI separados, en teoría, entonces te va a permitir como ir granularmente atacando o llegándole a cada uno. En el caso de si estás usando Tailwind, y ojalá tengas también las clases componentizadas, una combinación que yo uso mucho con Tailwind es, en lugar de directamente
poner las clases de Tailwind directamente en el HTML. Algunas cosas que yo sé que son componentes como que se van a reusar, botones, inputs, cosas de ese tipo, yo las hago globalmente. Entonces yo puedo combinar clases de Tailwind con propiedades CSS usando apply. Entonces, como eso. Pero, ¿qué otra cosa sí se me ocurre? ¿Sí? ¿Te parece que vale la pena empezar a hacerlo? Sí. Ya yo estoy explorando cosas. De hecho, ellos trabajan donde yo trabajo y ya hemos hablado de container queries un poco. Tenemos ahorita un problema bien específico que no vamos a poder solucionar con media queries, que lo intentamos hackear con JavaScript y funciona más o menos, pero hay unos escenarios donde no está funcionando. Entonces sí, ya hay cosas que yo estoy evaluando, pues. Gracias. Muy buena charla, Freddy. La verdad es que todas esas características están voladas y, o sea, estoy seguro que más de uno va a empezar a implementarlas en sus code bases. ¿Has escuchado hablar de HTMX? No, sí. Sí. No sé qué es, te soy honesto. Lo he escuchado hablar. Casualmente Alfredo me preguntó como, ¿va a hablar HTML? Y yo, mano, de hecho, decime qué es, porque no sé qué es. De hecho, nada más te iba a hacer el comentario de que es momento para estar vivo porque realmente siento que la web ha explorado todo tipo de técnicas de rendering. Antes single page applications era como el boom y ahora ya estamos hablando de otra vez server side rendering. Pero HTMX es una forma básicamente de llamar al backend a través de técnicas, perdón, de métodos de HTTP. No solo get y post, que es lo normal que se veía, sino ya puedes poner put o delete u otro tipo de operaciones embedido, empotrado en el HTML y él te va a renderear de acuerdo a la respuesta del server. Entonces, nada más hacía la pregunta para ver si, de acuerdo, digamos, a esta investigación que hiciste, tal vez topaste con esa tecnología. Sin embargo, me parece que el browser y como vos señalás, la experiencia de usuario realmente se está aterrizando mucho a que haya mucha interactividad. ¿Sí? Y que realmente, digamos, los usuarios puedan tener una experiencia cómoda, confortable, visualmente hablando, en muy poco tiempo. Y siento que ese tipo de tecnologías va a permitir que el browser realmente pueda hacer mucho. HTML, CSS como tal, JavaScript, vayan a ser tan poderosos que tal vez no ocupes tampoco ir a hacer tantas llamadas al backend como tal, o decir, tengo que pasar por todos estos layers de procesamiento antes de ver mi data reflejada. Sin embargo, nada más hago segundas en eso diciendo que sí, definitivamente es un momento interesante del tiempo y de la tecnología para llegar y decir, ok, no estoy limitado a que tengo que hacer todo un servicio para poder consumir mi backend, sino que ya lo puedo hacer desde el HTML como tal. Yo no sabía cómo funcionaba HTMX, ¿verdad? Es HTMX. Yo pensé que era como otro PUC, como otro templating system de HTML, y por eso fue como no le presté mucha atención, pero sí ya lo tenía como en mi radar porque vi como mucha gente en redes sociales hablando al respecto. Y creo que esta ola de empezar como a hacer el HTML más inteligente, no tengo datos que respalde esto, pero mi teoría es que el hecho de que Tailwind se hizo tan gigante, empezó como que la gente a pensar, ok, pero entonces en HTML podemos hacer más cosas que simplemente el marcado. Entonces ya está pasando esto, está interesante, le tengo que echar un ojo. También están pasando cosas como, se burlaron muchísimo de cuando Next.js implementó en la versión 13, en un mismo archivo tenemos el query a la base de datos y el render del HTML. Literalmente uno lo ve y uno dice, esto es PHP. Y todo el mundo le pegó el grito al cielo y tal. Pero claro, ellos pusieron un ejemplo y la gente decía, bueno, pero esto es lo que ellos están recomendando. Era más un ejemplo como para demostrar lo que podían hacer, pero obviamente yo no iba a escribir un query ahí. Yo lo iba a encapsular en algún servicio o algo por el estilo. Pero sí, creo que, bueno, yo soy demasiado fan de la web. Yo le he apostado a la web toda mi vida. Y definitivamente hay cosas, eso de HTMX que está pasando, lo que está pasando con Tailwind, por ejemplo, lo que está pasando con Quick, que también te permite hacer, Quick creo que se pronuncia así, que básicamente
chipea como un KB de JavaScript, y cuando haces hover a un botón se trae el pedacito de JavaScript que ese botón va a ejecutar. O sea, es una locura lo que está pasando con Astro y las islas. O sea, es una locura. Astro, incluso Solid.js también tiene mucho mayor control sobre el rendering. Y no, definitivamente, como vos decís, son tecnologías tan interesantes que realmente hace que la gente se vaya, pienso, ¿verdad? También depende mucho de muchos factores, claramente, pero creo que para una persona que está explorando posibilidades, ahora hay tanto para tomar en consideración, que uno no se puede cerrar en una idea ya preconcebida de que, mira, hacerlo con esta forma porque es como lo que la gente normalmente hace, ¿verdad? Sino que uno dice, no, ¿cómo puedo llegar de 0 a 100 de una forma muy optimizada? Incluso pensando mucho también en Edge como tal. Entonces, ahora que la compañera hablaba del cloud, yo le iba a tirar la pregunta de qué pensaba ella de los monolitos, pero yo siento que al final todo depende de los requerimientos y un poco del expertise. Sin embargo, hay ofertas en todas las gamas que uno quiera ver, en todas las paletas. Eso sí, definitivamente. Gracias. Con gusto. Estamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. ¿Quiere que le sostenga esto? ¿Cómo? ¿Quiere que le sostenga esto? Sí, pues como enseñarla también. Sí. Bueno, muchas gracias, Freddy. Estuvo muy buena la charla. A continuación, tenemos aquí una sorpresa. Ahorita se las muestro para no hacer spoiler. Y Sebas nos va a explicar de qué trata la dinámica. Buenas, ¿podrías ayudarme con el video de la compu? Ya, bueno, como han visto, cada vez como que iniciamos los eventos, hay un código QR que ha estado como en el iPad, a veces ha estado en las pantallas de acá, y eso lo que va haciendo es como contando como cada una de las visitas que han tenido al Meetup Station. Entonces, esta vez lo que queremos hacer con esos registros es que vamos a rifar una botella insulada de Telescope, esa de ahí. Entonces, vamos a hacer como una rifa de las personas como que están acá y que han participado con el registro. No sé si han visto como que cada uno de ustedes, cada vez como que completa, el número va subiendo. Entonces, a las personas que han venido más veces tienen más chance de ganar por la cantidad de veces que han participado del evento. Entonces, les recuerdo, bueno, también como un recordatorio de como de que si de repente vienen y no lo han terminado, bueno, entonces se pierden como de tener su nombre más en las tómbolas para poder como participar en estas actividades. Entonces, ya voy a proyectarlo como para que veamos quién gana. Bueno, ahí están todos, entonces vamos a, bueno, si están listos, entonces click to spin.
Vladimir Aguilar. ¡Eh! Muy bien. Puedes pasar por tu botella. Y bueno, más adelante vamos a seguir como con estas actividades, entonces para motivarlos a venir, participar y recordar como que completen el sign up o el login para poder ir acumulando como más espacios en la tómbola. Y bueno, de repente más adelante podemos como estar como cambiando las actividades. Esta es como una tómbola de todas las personas que han participado. De repente puede ser como quienes han venido más o a los nuevos ingresos a la comunidad y así. Entonces como les instamos a seguir participando. Y a los que no ganaron les tenemos como premio de consolación. Hay algunas cuantas camisas de Telescope para los que no tienen o bueno, los que se acaban de unir también, como la que anda Alfredo o la que anda Mariano, la azul con las letras en blanco y celeste. Entonces, si alguno quiere una camisa, las tallas también son como limitadas, pueden pasar conmigo a la mesa de check-in y ahí podemos ver qué podemos hacer. Entonces, gracias por participar y gracias por acompañarnos una vez más al Meetup Station. Bueno, ya saben, sin correr detrás de Sebas, por favor, no queremos accidentes. Muchas gracias, Sebas. Bueno, con esto terminamos la parte de las charlas y sigue la parte que para mí es la parte más, es mi parte favorita del evento, que es la parte de networking. Entonces, vamos a tener un espacio para conversar. Sin miedo, vayan a otras mesas, pregunten a la gente qué están haciendo. Vean que esto de las tecnologías, como decían los compañeros, hay un montón y atrápalas a todas es complicado. Entonces, ir a conversar 10 minutos con alguien que le cuente qué está haciendo de su área ya lo enriquece mucho a uno. Entonces, pues nada, espero que hayan disfrutado las charlas y a continuar disfrutando el evento.